Existe una pregunta que se anida en el pensamiento de muchísimos hombres a medida que los años avanzan, especialmente cuando cruzan el umbral de los 60 o los 65 años. Es una duda que a menudo se guarda en el más absoluto silencio, una cuestión de intimidad que puede llegar a generar cierta vergüenza al intentar conversarla, incluso con ese médico de confianza que ha seguido su salud durante décadas. La gran incógnita que subyace es esta: ¿acaso lo que elijo hacer en mi vida íntima tiene algún impacto verificable sobre mi salud general? Es decir, la frecuencia con la que decido masturbarme o tener relaciones sexuales puede ser, en última instancia, beneficiosa o perjudicial para mi organismo. Y lo que es más crucial, la pregunta que resuena con un eco de temor: ¿podría esta actividad o la falta de ella tener alguna conexión, por remota que sea, con el desarrollo del cáncer de próstata? Hoy vamos a sumergirnos en este tema desde una perspectiva abierta, clara y sin ningún tipo de tabúes, tal como si estuviéramos sentados justo ahora en la calma y la confianza de mi consultorio médico, porque créanme, esa parte tan personal de su vida, esa actividad que sucede en la intimidad de su habitación, podría ejercer una influencia directa y profunda, no solo en cuántos años llegan a vivir, sino lo que es aún más importante, en la calidad con la que eligen vivir esos años. Soy la doctora Camila Rivas y mi propósito hoy es simple pero vital. Vamos a desvelar paso a paso qué es exactamente lo que la ciencia, a través de estudios robustos y rigurosos, nos dice realmente acerca de la conexión entre la eyaculación y la salud de su próstata. Nos centraremos en esa pequeña humilde glándula que apenas tiene el tamaño de una nuez, pero cuya importancia dentro de la vida masculina y su bienestar es verdaderamente gigantesca. Les aseguro que si me acompañan hasta el final, la respuesta que encontrarán podría llegar a sorprenderlos profundamente. Para que podamos entender de manera integral la magnitud de este tema, primero debemos familiarizarnos íntimamente con nuestra protagonista indiscutible, la próstata. Quiero que la visualicen mentalmente no como un órgano abstracto, sino como una pequeña y eficiente fábrica de químicos especializada. Esta fábrica está estratégicamente situada justo debajo de la vejiga urinaria, envolviendo parcialmente el inicio de la uretra, ese conducto que transporta la orina hacia el exterior. Su misión principal, el trabajo para el que ha sido diseñada, es la producción de una porción esencial del semen, lo que denominamos líquido prostático. Ahora, este líquido prostático no es en absoluto un simple fluido de relleno o un vehículo inerte. Al contrario, es un cóctel nutritivo y sumamente sofisticado, vital para la supervivencia y la movilidad de los espermatozoides. Dentro de su composición encontramos elementos esenciales como el zinc, que actúa como un poderoso estabilizador y protector, el ácido cítrico, que proporciona un ambiente químico óptimo, y diversas enzimas que son cruciales para licuar y facilitar el transporte efectivo de los espermatozoides. Piensen en él como el combustible de alto rendimiento y el sistema de navegación que los espermatozoides necesitan desesperadamente para alcanzar su destino. Sin embargo, es fundamental recordar que esta pequeña fábrica prostática no trabaja en solitario. El semen que conocemos es el resultado de un extraordinario y perfectamente coordinado trabajo en equipo. Las vesículas seminales, que son dos estructuras adyacentes a la próstata, aportan la mayor parte del volumen total del semen. Este líquido vesicular es extremadamente rico en azúcares, principalmente fructosa, cuya función primordial es proporcionar la energía necesaria, el combustible rápido para que los espermatozoides puedan nadar con vigor y rapidez. Por su parte, los testículos, aunque son la fuente original de la vida, aportan una proporción minúscula, apenas cerca del 1% del volumen total. Pero, ojo, es el 1% más importante de todos, pues contiene a los espermatozoides, las células reproductivas en sí mismas. Todo este conjunto de fluidos y células se mezcla meticulosamente para formar el producto final, el semen. La siguiente pregunta lógica es: ¿cómo se orquesta la salida de todo este complejo proceso? Pues bien, la eyaculación es un proceso neurológico y muscular tan fascinante que podríamos describirlo como una obra de teatro perfecta en dos actos bien definidos. El primer acto es la fase de emisión. Aquí, todos los líquidos provenientes de la próstata, las vesículas seminales y los testículos se reúnen cuidadosamente en la uretra prostática. Es como si todos los actores principales de la obra estuvieran esperando tras el telón, listos para su gran aparición. Luego, una vez que se alcanza la estimulación nerviosa adecuada, se desencadena el segundo acto, conocido como la expulsión. En este momento, los poderosos músculos del suelo pélvico, especialmente los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos, se contraen rítmica y fuertemente. Estas contracciones son las que generan el impulso necesario, lanzando el semen
hacia el exterior. Este ballet perfecto, como me gusta llamarlo, depende enteramente de una comunicación impecable, sin fisuras, entre el complejo sistema nervioso y la musculatura involucrada. Y es precisamente por esto que ciertas condiciones médicas crónicas, como por ejemplo, la diabetes de larga evolución que afecta a la salud nerviosa o, como discutiremos más adelante, ciertas cirugías invasivas en la próstata tienen el potencial de alterar o interrumpir este proceso perfectamente sincronizado. Es crucial entender esta mecánica antes de adentrarnos en la relación con la salud prostática, ya que el flujo y la salida son clave. Ahora, cambiemos de tercio y abordemos una pregunta que surge de manera recurrente en las consultas que tengo con mis pacientes. Una pregunta que a muchos les preocupa en su fuero interno: doctora, ¿es realmente perjudicial aguantarse? ¿Puede el hecho de acumular semen dentro del cuerpo ser algo dañino para mi salud? La respuesta, si queremos ser directos y estrictamente apegados a la evidencia, es que hasta la fecha no existe ninguna prueba científica concluyente que demuestre que el no eyacular cause por sí mismo una enfermedad grave, ni siquiera cáncer. Sin embargo, si bien no es una causa directa de enfermedad mortal, tampoco es un acto totalmente desprovisto de consecuencia, especialmente para aquellos que ya tienen una predisposición a problemas prostáticos. Permítanme usar una metáfora sencilla para explicarlo. Imaginen un hermoso río, pero por alguna razón su caudal de agua se detiene por completo. El agua que antes fluía libremente comienza a estancarse, volviéndose turbia e inútil. Algo sorprendentemente similar, aunque a nivel microscópico, puede suceder dentro de la próstata, particularmente en aquellos hombres que ya padecen de prostatitis crónica, una condición caracterizada por una inflamación persistente, a veces muy dolorosa de la glándula. En estos casos, una frecuencia baja o irregular de eyaculación puede exacerbar, es decir, empeorar significativamente los molestos síntomas asociados a la congestión pélvica. La próstata se siente más hinchada, más presionada y el malestar puede aumentar considerablemente. De hecho, la comunidad médica ha observado esto durante mucho tiempo. Ya en 1999 se realizó un estudio pionero que documentó cómo el simple acto de aumentar la frecuencia eyaculatoria, ya fuese mediante relaciones sexuales satisfactorias o a través de la masturbación personal, conseguía aliviar los síntomas en una proporción significativa de hombres que sufrían de esta condición. Piénselo de esta forma: es como si cada eyaculación sirviera como un mecanismo de autolimpieza interna, una especie de drenaje. Este drenaje eficiente no solo limpia los pequeños conductos internos de la glándula, sino que también ayuda a reducir la presión y, consecuentemente, la inflamación local. Es una acción mecánica que alivia el sistema, pero la limpieza no es el único beneficio inmediato. Hay una ventaja adicional que muchas personas pasan por alto y que es realmente fascinante: la mejora en la calidad del sueño. Cuando se eyacula y se alcanza el orgasmo, nuestro cuerpo libera un complejo y maravilloso cóctel de hormonas neuroquímicas. Entre ellas destacan la prolactina, que es conocida por inducir una sensación de saciedad y relajación profunda, y la oxitocina, a menudo llamada la hormona del abrazo, que disminuye los niveles de estrés y fomenta un estado de calma propicio para el descanso. Una investigación muy reciente y relevante, publicada apenas en 2023 en la prestigiosa revista Sleep Disorders, reforzó esta idea con datos sólidos. Este trabajo encontró que la actividad sexual placentera, especialmente aquella que culminaba en un orgasmo, lograba mejorar de manera significativa tanto el inicio del sueño, es decir, el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos, como la calidad general del descanso nocturno. Así que, si dejamos de lado por un momento el aspecto puramente hedónico del placer, una vida sexual activa y regular puede de hecho convertirse en uno de sus mejores y más naturales somníferos disponibles. Es la propia biología humana dándonos una herramienta para el bienestar. Permítame tomar un pequeño sorbo de agua ahora, que siempre es importante mantenerse hidratado. Y aprovecho este instante de pausa narrativa para hacerles un pequeño gesto que a mí, como divulgadora, me ayuda enormemente. Si sienten que esta información que estamos compartiendo les está resultando valiosa, si les ha aclarado dudas o les ha generado una nueva perspectiva, les ruego encarecidamente que se suscriban al canal. Además, si pueden, dejen un me gusta en el botón de abajo. Es una acción completamente gratuita para ustedes, no les cuesta absolutamente nada. Pero para mí y para el equipo que hacemos posible este contenido, es un apoyo inmenso y fundamental que nos permite seguir creando contenido de salud honesto, riguroso y basado en la ciencia para todos.
Se los agradezco de todo corazón. Bien, sigamos adelante, porque ahora vamos a abordar el punto central, la cuestión que sé que muchísimos de ustedes estaban esperando con gran expectación. Es el tema que genera más preguntas, más temores y más especulaciones infundadas. La pregunta clave es, ¿eyacular con poca frecuencia aumenta de manera comprobable el riesgo de desarrollar cáncer de próstata? O, reformulando la incógnita desde la otra cara de la moneda, ¿existe una protección real si eyaculas más a menudo? La comunidad científica, los urólogos y los epidemiólogos se han estado haciendo esta pregunta específica durante varias décadas. Y los hallazgos que han emergido de estas investigaciones son, cuanto menos, sumamente llamativos y, en algunos casos, sorprendentes. El estudio de corte más grande, más prolongado y, por lo tanto, el más influyente que se ha realizado hasta la fecha sobre esta precisa correlación proviene de la prestigiosa Universidad de Harvard. Los investigadores de Harvard se embarcaron en una tarea monumental, dieron seguimiento y registraron los hábitos de vida y la salud de cerca de 32,000 hombres, y lo hicieron durante un periodo de tiempo extraordinariamente largo, nada menos que 18 años. ¿Y cuál fue la conclusión principal que extrajeron de este seguimiento tan extenso? Encontraron algo que muchos considerarían contraintuitivo o, directamente, asombroso. Observaron que aquellos hombres que reportaron tener una frecuencia de eyaculación de 21 veces o más a lo largo del mes, es decir, un promedio de una vez cada día y medio aproximadamente, experimentaron un riesgo notablemente menor de desarrollar cáncer de próstata a lo largo de esas casi 2 décadas de seguimiento. Para OSEG precisos, el riesgo se redujo hasta en un 33%. Este dato se comparó directamente con aquellos participantes que informaron eyacular con mucha menos frecuencia, en el rango de 4 a 7 veces al mes. Ahora, presten mucha atención a este dato que considero clave y fundamental, porque desmitifica muchas creencias populares. El estudio de Harvard fue enfático al concluir que la forma en que se lograba la eyaculación no tenía ninguna relevancia estadística en el efecto protector. Daba exactamente igual si el hombre llegaba al orgasmo mediante la actividad sexual con una pareja o si lo hacía a través de la masturbación. El efecto protector observado parecía estar intrínsecamente ligado al acto físico, fisiológico de la eyaculación en sí misma, independientemente de si estaba asociada a la actividad sexual de pareja o no. Esta asociación inversa, donde una mayor frecuencia parece estar ligada a un menor riesgo, no es un hallazgo aislado. Otros estudios y análisis posteriores han corroborado y replicado estos resultados. Podemos citar un trabajo significativo realizado en 2017 y un gran metaanálisis, que es un estudio que combina los datos de muchos estudios previos, publicado en 2018, ambos confirmando esta asociación, es decir, la consistencia de los resultados es robusta a mamayo, frecuencia de expulsión de semen, parece existir un riesgo menor de desarrollar esta enfermedad, pero como su médica y científica, tengo la obligación profesional de ser completamente honesta con ustedes. Es crucial que entendamos la naturaleza de estos datos. La gran mayoría de estos estudios, incluyendo el de Harvard, son lo que llamamos estudios observacionales. Esto significa que los investigadores se basaron en los informes y recuerdos que los hombres proporcionaron por sí mismos, lo cual, inevitablemente, puede introducir sesgos y errores en la información, lo que llamamos sesgo de recuerdo. Sin embargo, a pesar de esta limitación metodológica inherente a la consistencia con la que se repiten los resultados en diferentes poblaciones y a lo largo de distintos años, es tan fuerte que la ciencia se siente obligada a ir más allá de la simple estadística y a preguntarse con seriedad, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón fisiológica oculta detrás de esta posible protección? Entonces, si la conexión es real, ¿cuál es ese mecanismo secreto que opera como escudo protector en la próstata? Debo decirles que no existe una única respuesta definitiva que haya sido probada en un laboratorio con total certeza, pero la comunidad científica maneja actualmente varias hipótesis que son extraordinariamente fascinantes y que podrían actuar de forma combinada. La primera, y quizás la más sencilla de entender desde una perspectiva intuitiva, es la que llamamos la hipótesis del lavado o de la limpieza. Pensemos en la próstata no solo como una fábrica, sino como una especie de esponja glandular llena de pequeños conductos internos y cámaras diminutas. Con el paso del tiempo, y debido a los factores de la vida moderna y la exposición ambiental, sustancias que son potencialmente dañinas para las células, lo que conocemos como carcinógenos, pueden ingresar al cuerpo. Estos carcinógenos pueden provenir del ambiente, como la polución, o de hábitos personales, como las toxinas derivadas del humo del tabaco. Estas sustancias pueden, progresivamente, empezar a acumularse en el interior del líquido prostático estancado.
Aquí es donde entra en juego la eyaculación. Cada vez que se produce una eyaculación, esta funciona literalmente como un proceso de limpieza, un potente aclarado que barre y expulsa estas sustancias potencialmente tóxicas. Es una renovación constante del ambiente interno. Si la eyaculación no ocurre con una frecuencia regular, estas toxinas y carcinógenos permanecen mucho más tiempo en contacto directo con el delicado tejido celular prostático. Esta exposición prolongada aumenta, lamentablemente, la probabilidad de que se produzcan mutaciones genéticas o daños celulares que, con el tiempo y la acumulación, puedan desencadenar la formación de un tumor canceroso. Es una cuestión de tiempo de contacto. La segunda gran teoría que exploran los investigadores tiene una base bioquímica ligada al delicado equilibrio hormonal. Una eyaculación frecuente podría estar ayudando al cuerpo a mantener un perfil hormonal más equilibrado y saludable, específicamente dentro del microambiente prostático. Esto implica una regulación más ajustada de los niveles de testosterona y otros andrógenos hormonaos masculinos. La testosterona es fundamental, pero sus metabolitos son los que impulsan el crecimiento celular prostático. Al mantener estos niveles bajo un control más estricto, el cuerpo podría estar controlando el crecimiento celular desmedido o anómalo, que es la raíz de la hiperplasia benigna y el cáncer. Existe una tercera idea, que personalmente encuentro muy estimulante, que sitúa la actividad sexual en la misma categoría de los beneficios que aporta el ejercicio físico. El acto sexual, cuando es satisfactorio y regular, estimula de manera notable el sistema inmune. Pensemos en el sistema inmune como nuestro propio ejército defensor interno. Este ejército no solo está entrenado para combatir y neutralizar virus o bacterias invasoras. Su misión incluye también la crucial tarea de patrullar constantemente el organismo para detectar y eliminar cualquier célula que se comporte de manera anómala, incluyendo por supuesto las células que están comenzando a volverse cancerosas. Si tenemos un sistema inmune que está activo, alerta y bien estimulado por una vida sexual, regular es mucho más eficaz para identificar y erradicar esas células defectuosas antes de que tengan la oportunidad de convertirse en un problema clínico serio e incontrolable. Es una vigilancia constante y proactiva. Finalmente, la cuarta hipótesis se centra en los beneficios puramente mecánicos y vasculares. Se postula que las contracciones musculares vigorosas y rítmicas que ocurren durante la fase de expulsión del orgasmo son beneficiosas por sí mismas. Estas contracciones intensas tienen la capacidad de mejorar significativamente el flujo sanguíneo hacia y desde la próstata. Una mejor circulación no solo nutre mejor el tejido, sino que también ayuda a reducir la inflamación local crónica. Además, estas contracciones ayudan a disminuir el estrés oxidativo, que es un proceso bioquímico donde el exceso de radicales libres daña las células. Y el estrés oxidativo es reconocido como un factor clave y acelerador tanto en el envejecimiento general del cuerpo como en el desarrollo y progresión de muchos tipos de cáncer, incluido el prostático. Después de haber escuchado con detalle todas estas hipótesis, los estudios de Harvard y el resto de la evidencia, la pregunta que surge de inmediato en la mente de cualquier hombre es la pregunta del millón, doctora, entonces. Para estar protegido, ¿cuántas veces exactas debo eyacular al mes? Y quiero ser completamente clara y enfática en este punto, porque es vital para evitar caer en la ansiedad o la presión innecesaria. Aunque el estudio de Harvard arrojó ese número específico de 21 veces, debemos entender que esa cifra no es, bajo ninguna circunstancia, una receta médica obligatoria, no es una meta que deban forzarse a cumplir a rajatabla cada mes. La salud sexual, y esto es algo que debemos grabar en piedra, nunca debe ser vista o tratada como una competición, una maratón o un requisito que debe cumplirse para obtener una medalla. La frecuencia ideal y saludable para cada hombre es una experiencia profundamente personal y única. Depende de una infinidad de factores interconectados. Hablamos de su edad actual, de su estado de salud general, si padece de otras enfermedades crónicas, de si tiene o no una pareja estable, de su nivel de estrés cotidiano e incluso de su estado de ánimo y deseo sexual del momento. La lista de variables que modulan el deseo y la capacidad es, sinceramente, interminable. De hecho, si intentan forzarse a alcanzar artificialmente un número determinado, como si fuera una obligación impuesta, lo más probable es que generen un efecto completamente contraproducente. El estrés y la ansiedad que surgen de esa presión autoimpuesta son, irónicamente, enemigos reconocidos de la salud en general, incluyendo la salud prostática. El objetivo de este conocimiento no es crear una nueva fuente de tensión, sino de información. Lo que estos estudios científicos nos están sugiriendo, con toda su solidez estadística, no es una obligación rígida, sino más bien un concepto amplio y adaptable. Nos indican que llevar una vida sexual
sexualmente activa en el sentido que ésta sea para ustedes y mantener una frecuencia de eyaculación que sea regular y satisfactoria para su propio ritmo biológico parece ser un componente adicional, una pieza más dentro de un estilo de vida integralmente saludable que tiene un efecto protector sobre la próstata. La verdadera clave aquí es la autoconciencia. Tienen que aprender a escuchar a su propio cuerpo, a respetar sus señales de deseo y necesidad y a encontrar su propio ritmo sin cargar con presiones sociales externas ni, lo más importante, con culpas internas. Su cuerpo les dirá lo que necesita, solo deben escucharlo con atención. Y ahora que hemos discutido la perspectiva científica, me encantaría muchísimo escuchar la suya, la personal. ¿Qué opinan ustedes de esta idea? ¿Creen, honestamente, que existe algo así como un número normal de eyaculaciones? ¿O consideran que esto es algo totalmente personal e intransferible, que varía de un individuo a otro? Déjenme su opinión, su reflexión o su experiencia personal en los comentarios de abajo. Me resulta sumamente interesante y enriquecedor leer diferentes perspectivas, porque la salud es multidimensional. Y mientras piensan y escriben sus comentarios, no olviden otro consejo simple pero fundamental: tomen un vaso de agua. Mantenerse hidratado es un pilar básico para la salud de todo el organismo. Bien, cambiemos a un tema crucial y delicado que genera gran preocupación y muchas preguntas prácticas en hombres que están en edad avanzada o que enfrentan problemas de próstata. ¿Qué sucede exactamente con la eyaculación si se tiene que recurrir a una cirugía de la próstata? Aquí es absolutamente fundamental que tanto ustedes como pacientes y yo como médica diferenciemos con mucha claridad entre los dos tipos principales de intervención quirúrgica que se realizan en esta glándula. Las consecuencias que tienen sobre la función eyaculatoria son radical y diametralmente distintas. En primer lugar, hablemos de la cirugía que se realiza para tratar el agrandamiento benigno de la próstata, una condición conocida técnicamente como hiperplasia prostática benigna (HPB). Esta, de lejos, es la operación más común y más frecuente que realizamos los urólogos. Con el paso de los años, es una realidad biológica que la próstata tiende a crecer. Este crecimiento interno empieza a rodear y, consecuentemente, a apretar la uretra, generando esa dificultad para orinar, esa sensación de que el chorro es débil y no se vacía la vejiga por completo. El objetivo quirúrgico de esta operación es, metafóricamente hablando, desatascar la tubería. Para ello, el cirujano elimina el tejido prostático interno que está causando la obstrucción y la presión. Pero es clave destacar que la cápsula externa de la próstata, la pared que la envuelve, se deja intacta en su lugar. La consecuencia más frecuente, casi la regla en esta cirugía, es lo que llamamos eyaculación retrógrada. ¿Qué significa este término tan técnico? Significa que durante la fase de orgasmo, el semen no sigue su camino habitual hacia el exterior, sino que, en lugar de ser expulsado hacia afuera, el líquido se dirige hacia atrás, hacia el interior de la vejiga urinaria. Este fenómeno ocurre porque durante el procedimiento quirúrgico se produce una alteración o un daño funcional en la pequeña compuerta muscular. El esfínter interno, que normalmente debe cerrarse con fuerza en el momento del orgasmo para impedir que el semen se desvíe, al estar esa compuerta alterada, el camino de menor resistencia es hacia la vejiga. Es de suma importancia que todos los pacientes comprendan esto antes de entrar al quirófano. ¿Por qué? Porque seguirán teniendo orgasmos, la sensación de placer, esa respuesta neurológica y emocional será la misma o muy similar a la que experimentaban antes de la cirugía. De igual forma, la función de la erección no tiene por qué verse afectada negativamente. La única diferencia tangible es que, al finalizar el orgasmo, simplemente no verán salir el semen o solo saldrá una cantidad mínima. Este semen que ha subido a la vejiga no es peligroso en absoluto. Se mezcla inofensivamente con la orina almacenada y se elimina de forma natural en la siguiente micción. Es mi deber profesional como médica explicar este escenario siempre antes de la intervención, con absoluta claridad, para prevenir la frustración, el susto o la preocupación innecesaria que podría experimentar el paciente al ver la ausencia de líquido después. El segundo caso es un escenario clínico muy diferente, mucho más complejo: la cirugía que se realiza para tratar el cáncer de próstata. Esta se llama prostatectomía radical. Aquí, el objetivo principal es la curación total del cáncer, y para alcanzarlo, se debe extirpar la próstata en su totalidad. Además, se extirpan las vesículas seminales, que son las principales productoras de volumen de semen, junto con la glándula. La consecuencia de esta extirpación es directa e ineludible al eliminar los órganos productores de líquido. La producción de semen desaparece por completo. Por lo tanto, después de someterse a una prostatectomía radical,
no habrá eyaculación de líquido. El hombre sí puede seguir sintiendo el orgasmo, una sensación conocida médicamente como orgasmo seco, pero no existirá ninguna expulsión física de líquido seminal. Adicionalmente, esta cirugía es más invasiva y acarrea dos riesgos potenciales y muy importantes para la calidad de vida del paciente: la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. La disfunción eréctil ocurre porque los delicados nervios responsables de lograr y mantener la erección pasan literalmente pegados a las paredes de la próstata. Aunque se utilicen las manos más expertas, estos nervios pueden dañarse, estirarse o verse afectados durante el proceso de extirpación. Afortunadamente, gracias al avance constante de las técnicas quirúrgicas modernas, especialmente el uso de la cirugía robótica de alta precisión, a veces es posible para el cirujano preservar estos haces nerviosos. Cuando se logra conservar los nervios, los resultados postoperatorios en términos de función eréctil y calidad de vida mejoran sustancialmente para el paciente. Después de haber recorrido y analizado a fondo todo lo que hemos discutido hoy, quiero que se queden con una idea clara, poderosa y que les sirva como brújula. No existe en el mundo ninguna fórmula mágica definitiva para prevenir el cáncer de próstata. No hay una dieta milagrosa única. No existe un suplemento secreto que puedan comprar en internet que garantice la inmunidad. Y tampoco, como ya hemos visto, existe un número mágico de eyaculaciones que funcione como una vacuna infalible. La herramienta más poderosa, la más importante y la que tiene el respaldo científico más sólido que ustedes poseen es la prevención real a través del control médico activo y constante. Esto significa, de manera práctica y sin excusas, hacer sus chequeos anuales rutinarios con un urólogo de confianza. Implica medir su antígeno prostático específico, PSA, en la sangre y, fundamentalmente, consiste en someterse al tacto rectal cuando su médico lo considere necesario y lo indique según su edad y su perfil de riesgo. Esto, y solo esto, es lo que realmente tiene el poder de salvarles la vida. ¿Por qué? Porque es el método más eficaz que tenemos para detectar cualquier problema o cualquier signo temprano de cáncer en el momento justo, cuando aún es curable y tratable. Dicho esto, y volviendo a nuestro tema central, mantener una frecuencia de eyaculación regular y satisfactoria para ustedes parece ser beneficioso, como una pequeña ayuda. Pero por favor, tómenselo como lo que es, a una pieza más. Una pequeña ficha dentro de un gigantesco y complejo rompecabezas de la salud masculina. ¿Cuáles son las otras piezas que sí han demostrado científicamente ser absolutamente cruciales e indispensables para la salud prostática y general? La lista es conocida, pero merece la pena repetirla hasta que se convierta en un mantra. No fumen. El tabaco es un carcinógeno conocido que afecta a todo el cuerpo, incluida la próstata. Mantengan un peso corporal saludable. A la obesidad está ligada a un mayor riesgo de muchos cánceres. Aliméntense de forma equilibrada. Esto significa privilegiar los vegetales, las frutas, las fibras y los granos enteros, y reducir drásticamente el consumo de productos altamente procesados, grasas saturadas y carnes rojas en exceso. Y sobre todo, muévanse constantemente. El sedentarismo, esa vida pegada a la silla o al sofá, es uno de los mayores y más silenciosos enemigos de su salud prostática y, por extensión, de su bienestar general. La actividad física regular mejora el flujo sanguíneo, reduce la inflamación y estimula la inmunidad. Tengan muchísimo cuidado y sean extremadamente cautelosos con todos esos charlatanes que pululan por internet, prometiendo curas milagrosas instantáneas, dietas detox mágicas o suplementos exóticos que supuestamente lo curan todo. Recuerden siempre que la salud es un asunto muy serio, que debe basarse en la evidencia científica y en la guía de profesionales cualificados. Si desean profundizar aún más sobre cómo deben empezar a programar sus controles, o si tienen dudas sobre qué significan realmente los resultados numéricos de su PS, les recomiendo encarecidamente que vean este otro video que preparé en mi canal. Ahí explico con todo lujo de detalles y de forma sencilla todo lo que necesitan saber sobre la detección temprana y el significado real del cáncer de próstata. Les agradezco inmensamente por haberme acompañado, por haber invertido su valioso tiempo y, sobre todo, por la confianza que han depositado en esta información basada en la ciencia. Si este video les ha resultado útil, si les ha proporcionado claridad donde antes había dudas, la mejor y más efectiva manera que tienen de apoyarme para seguir con esta labor divulgativa es dejando un pulgar arriba o un me gusta. Compartan este conocimiento con cualquier amigo, padre o familiar que crean que pueda necesitar esta información vital. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo constante es lo que me permite continuar creando contenido de salud que es
honesto, empático y, lo más importante, sólidamente basado en la evidencia científica para llegar a más y más personas. Tomen el control de su salud hoy mismo. Hasta la próxima.